Bueno, como lo habíamos planteado en la sesión anterior, lo que vamos a hacer es continuar con el resto de la estructura de nuestro pequeño ejercicio rápido de nuestro año. Am, pero entonces, de una vez, para resolver algunas inquietudes, pues vamos a arrancar otra vez con el tema de los refuerzos específicamente en los concretos y pues porque seguramente voy a utilizar esto para empezar ya nuestra parte de modelado de la parte metálica. Entonces, en este caso, um, buscamos un caso un poquito más real. Acero, zapatas. Lo más común es que no todas las zapatas tengan armadura como esta, una armadura totalmente cuadrada, o bueno, totalmente cúbica, que no solo tengan el refuerzo en la parte inferior y en la superior, como es este caso. Sí, no es bastante común que nuestras aceros, que nuestras zapatas tengan un esquema muy similar a este. Que tengan una canasta en la parte inferior y pues de ahí para arriba empezamos a armar los diferentes refuerzos de las columnas. Um, en el caso, pues hay muchos casos como este en el que la sección es una T invertida. Específicamente, ustedes lo notan en este ejemplo, sería el caso de una zapata corrida, de una zapata bajo muro. Entonces, pues lo mismo, tendríamos una sola línea de refuerzo y en la parte superior parece que tuviésemos armado una viga. Es decir, el funcionamiento es, en este caso, es un poco diferente. En este caso, revisen ustedes que no necesariamente o no siempre los anclajes van hacia afuera. En este caso, ustedes ven que los ganchos están doblándose hacia el interior. Eso también lo podemos hacer, caso totalmente opuesto a esto. Mm, entonces, pues digamos que lo único que yo quería era que revisáramos un poco las diferentes posibilidades. ¿Por qué? Porque digamos que en la sesión pasada lo que nosotros hicimos fue un ejercicio más o menos estándar. Esto es un poquito lo que vamos a armar ahora, la cartelita con sus diferentes pernos, con las perforaciones, con los pernos. Mm, pero busquemos acá el caso de un pilote, cómo podríamos empezar a llegar o cómo podríamos hacer el reforzamiento del mismo. Y es el típico caso tradicional de nuestra armadura en espiral. Entonces, pues nada, ustedes ya tendrán tanto los suficientes conocimientos como los ejemplos para poder estructurar este tipo de, de despieces o en su defecto para poder entender cómo funcionan estos elementos. Entonces, no voy a entrar en detalle respecto al proceso constructivo, sino lo único que quería era como tener en cuenta el, la forma en la que estaban armados estos elementos para que pudiésemos replicar nosotros el ejercicio. Este es otro muy buen ejemplo de lo que nosotros podemos llegar a hacer. En cualquiera de estos casos, yo no necesito cambiar la zapata, no necesito cambiar el dado que nosotros tenemos acá. Lo que seguramente nosotros vamos a tener que hacer es una pequeña modificación sobre los pilotes. En este caso, yo ya tengo pues, lo que habíamos armado en la sesión anterior. Entonces, vale la pena replicar este pedazo de ejercicio. Uh, mi sección trazada sobre el eje 1. Aquí tengo el resultado, tengo la misma sección. Y pues evidentemente tengo el 3D solo de ese pedazo. Eh, digamos que la parte introductoria ya estaba realizada, que era lo de vincular el proyecto arquitectónico y coordinar
las coordenadas, compartir coordenadas. Entonces de una vez vamos a saltar a toda la parte de estructura y vamos a empezar con los revers, con los refuerzos. Entonces, como les decía, aquí hay un pequeño truco y es que cuando yo le digo revar, esto ya lo configuramos la sesión anterior. Nosotros el único objeto que habíamos utilizado era el MT01, que es pues, la sección cuadrada con los ganchos en la posición en la que nosotros más usualmente vemos este tipo de objetos. Eh, no necesariamente tiene que ser así. Insisto, la sesión anterior fue más un tema de quiero que vean la vista previa, quiero que entiendan cómo funciona la herramienta, pero pues fue un tema más gráfico que realmente constructivo. Entonces, lo que nosotros hicimos era identificar cuáles elementos el programa podía reconocer. Miren que acá yo no tengo ningún inconveniente en colocar mis refuerzos, mis flejes en viga, en columna, en la zapata. Y aquí ya nos encontramos con el primer inconveniente. No está realizando el proceso que debería estar realizando sobre el dado, digo, sobre el pilote. Entonces, segundo objeto de tener en cuenta, esta no es la única forma que ustedes pueden llegar a utilizar. Es decir, vámonos aquí en las secciones intermedias, las que tienen forma de U. Está bien. Bueno, en nuestro caso, para el armado de la parte inferior, noten que yo puedo escoger el perfil o, bueno, el fleje con la sección que nosotros necesitamos ubicar y pues aquí ya utilizamos las opciones de colocar paralelo el plano de trabajo, que es lo que nosotros estamos haciendo. Hicimos la sección uno y las va a colocar paralelos a esta sección. Ah, y pues de una vez voy a cambiar la configuración a que utilice un espaciado máximo a, pongámosle, 12 centímetros. Y de una vez podemos empezar a hacer nuestras respectivas modificaciones. Mi recomendación es que tracen unos planos de referencia también con las diferentes medidas que ustedes realmente van a necesitar aplicar a este objeto o que utilicen las... Vamos a darle aquí control Z un par de veces. Control Z, control Z. Ah, ya que estamos acá. Ah, podemos utilizar el botón de editar restricciones precisamente para decir cuál es el objeto que nosotros tenemos que modificar y asignarle un valor exacto. Entonces voy a decirle menos 0.5, enter, y acá exactamente lo mismo. Clic para decir que voy a editar ese objeto y después modifico la dimensión, menos 0.5, enter. Y ahí ya vamos teniendo nuestra... Control Z, ok. Vamos teniendo digamos que el armado mucho más coherente, mucho más similar a lo que nosotros necesitamos. Aquí tengan en cuenta que lo más probable es que ustedes necesitan armarla también en el otro sentido. Para eso ustedes tienen dos opciones y es crear otra sección o simplemente trabajar como lo estamos haciendo con la opción de rebar nuevamente. Ah, voy a seleccionar exactamente el mismo, pero acá voy a decirle que no lo coloque en este sentido, que no lo coloque paralelo, sino lo voy a decir que lo aplique de una manera perpendicular al plano de corte que nosotros estamos haciendo. Entonces lo mismo, puedo dejar de una vez activo el layout, le voy a decir espaciado máximo, pongámosle acá 15 y ahí estamos viendo el resultado.
Ah, la modificación de los objetos igual la podemos hacer de la misma forma. Entonces yo voy a seleccionar aquí el punto superior para poder decirle que lo baje una distancia igual acá. Selecciono punto superior y le digo que lo baje una distancia. Escape un par de veces para salir del comando. Y seguramente aquí empezamos a notar cosas como esta. Voy a utilizar el control de estado de visibilidad para que me muestre el objeto como sólido. Y empezamos a ver este tipo de percances, de inconvenientes. Entonces seguramente cuando nosotros estamos haciendo este proceso de modelo, pues voy a aprovechar el uso con las flechas del teclado. Aquí estoy utilizando flechita arriba. Um, pero seguramente en función de lo que ustedes quieran lograr, también podrían decir el tipo de hook, el tipo de gancho que va a tener. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo hacer respectivas modificaciones. Le voy a decir que utilizo un gancho de 180 grados. Aplicar. Y pues, o sea, ahí vamos empezando a configurar las formas de los objetos que nosotros estamos aplicando. Ok. En este caso, pues lo mismo, voy a utilizar la que viene en este sentido. Y simplemente voy a modificar las distancias, voy a moverlas para corregir este problema de montaje que tenemos. Pues seguramente ahí ya está funcionando sin problemas y listo. Ah, volviendo a nuestro objeto, lo que nos compete en este punto antes de arrancar con la columna son precisamente los elementos circulares. Entonces, para ese efecto voy a entrar aquí al plano de cimentación para poder ver la parte inferior de este objeto. Entonces voy a decirle nivel de detalle alto con wireframe, con malla de alambre. Y por ejemplo, voy a coger mi sección y la voy a mover. Voy a decirle, muévase desde acá. Ahí me está reconociendo el plano central del pilote. Y pues acá seguramente ya tenemos nuestro elemento cortado por la mitad. Tenemos un pequeño inconveniente, precisamente, viene de que cuando nosotros empezamos a utilizar la herramienta de Rebar, independientemente de que vayamos a colocar solo un elemento, una línea, no lo va a reconocer. Entonces, recuerden que yo tengo el tabulador para empezar a seleccionar esas diferentes familias. Recuerden que este es el tema de familias sanidades que en alguna ocasión ya habíamos visto. Entonces voy a editar, pero no la familia completa del dado más pilotes, sino solamente el pilote. Entonces, en este caso, entro a la extrusión y ustedes se dan cuenta que aquí dice que la sección es en metal, sección metálica, sección en acero rolado. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es decirle aquí bajo el apartado de, bajo el desplegable, bajo la pestaña de estructural, que el material para el comportamiento del modelo es concreto. Esa familia la voy a cargar otra vez al proyecto, le voy a decir sobrescríbala. Uh, y vamos a hacer ahora la respectiva modificación. Vamos a tratar de colocar un rebar y, oh sorpresa, ya está funcionando.
Entonces, en este punto, lo más probable es que nosotros vayamos a utilizar herramientas que ya conocemos, como, por ejemplo, no voy a utilizar ninguna de estas que vienen por defecto, sino voy a hacer mi sketch. Voy a hacer mi dibujo acá sobre la sección. Y ese sketch que lo voy a aplicar sobre este elemento, voy a decirle que no corte porque pues no estoy viendo la profundidad completa del objeto. Ese sketch podría ser una cosa de este tipo. Vamos a finalizar y vamos bien. Aquí ustedes alcanzarán a ver el objeto. Entonces, de momento voy a seleccionarlo y le voy a decir que voy a utilizar el array, voy a hacer una matriz polar, una matriz radial, bajo la cual lo primero que voy a hacer es seleccionar el centro de rotación, que va a ser el centro del pilote. Entonces, yo puedo tratar de ubicarlo manualmente o recuerden que con decirle clic derecho snap al centro podría ubicarlo mucho más fácil. Entonces le voy a decir que quiero cuatro objetos en un ángulo de 360 grados. Enter y ahí tendré el objeto. Aquí nosotros lo podemos ya desagrupar. Pues realmente no es que necesitemos esto. Voy a coger filtro. Voy a coger cada uno de los grupos de modelo y le voy a decir que se desagrupen. Y como ya tengo las unidades sueltas, entonces acá tengo seleccionadas los cuatro refuerzos que acabamos de ubicar, pues lo único que voy a hacer es de nuevo modificar los view states para detallar un poquito más este objeto. Me falta entonces el espiral. Entonces de nuevo voy a utilizar la herramienta de refuerzos, reverse. Otra vez tenemos aquí activo mi navegador de shapes, de formas. Y lo único que vamos a hacer es buscar la espiral. En este caso, el programa me está diciendo cómo la voy a colocar. Por cara superior, inferior, centro, izquierda, derecha. Y ustedes acá se dan cuenta que pues efectivamente lo que está cogiendo es el ancho del objeto y está tratando de aplicarle la cara superior, lo cual es totalmente falso. Lo que nosotros vamos a hacer es colocar cualquiera de estas caras, frente, izquierda, derecha, y con ese esquema, si nosotros nos acercamos por una cara lateral, pues ustedes ven ahí la forma en la que está cogiendo los diferentes objetos. Igual entre más cerca del centro, pues mayor sección va a tener este objeto. O si nos vamos por la cara superior, a mí me bastaría con hacer clic en pantalla y pues seguramente ya tenemos el objeto que necesitamos. Voy a darle escape un par de veces para salir del comando. Y acá, si yo utilizo por alguna razón el apartado de constraints, pues ya saben ustedes que pueden decirle subo un poquito más, baje un poquito más, utilice los elementos necesarios. Pues ya sabrán ustedes las modificaciones sobre los ganchos, la voy a hacer un poco manual.
tendré que mover esto un poco para que se adaptara a lo que nosotros necesitamos, para que se adaptara a esta forma. Pero ya con esto tendríamos nuestro armado completo. De nuevo, en el 3D ustedes saben que tienen la opción para activar los Visibility States. Y seguramente, pues, la columna ustedes ya la saben hacer. Entonces, vamos a vamos a revisar acá en algunas imágenes. Por ejemplo, esta. Yo puedo colocar, esto se parece mucho a lo que estamos haciendo. ¿Qué serían nuestros temas de los pilotos? En este caso, pues, los aceros suben muchísimo más digamos que para lograr un confinamiento sobre todo esta área. Y pues de nuevo lo que estamos viendo es que los aceros de la columna pues bajan muchísimo. De pronto en una de estas imágenes tan pequeñas no se logra apreciar, pero bueno. Uh, entonces para nuestros efectos lo que voy a hacer es crear aquí rápidamente los rebars, los refuerzos. En este caso voy a utilizar otra vez esta caja que había hecho antes, en el cual voy a decirle espacial máximo. Aquí creo que había puesto como 150 o algo así. Y en este sentido, pues los había puesto cada 120. Entonces, pues seguramente tendremos nuevamente que aplicar las correcciones. Vamos a hacerlas a mano. Y en este sentido igual. Entonces aquí en mi 3D ya las tengo. Y listo. Entonces seguramente acá tendré yo algún distanciamiento con algunos objetos que lo conectan, etcétera, etcétera. En fin, vamos a darle de una vez el espesor. Digamos que este pedazo ya lo terminamos. El que me interesa ahorita es la conexión de la columna. Y ahí vamos teniendo ya nuestros respectivos objetos. Faltaría como una conexión horizontal, pero bueno. Entonces en este caso voy a utilizar el perfil T02, que es el mismo cuadrado pero no tiene los ganchos en las esquinas. Eso seguramente me va a permitir generar algunos amarres aquí pues en la parte horizontal. Le voy a decir que los coloque perpendicular al core. Voy a colocar dos en la parte superior y dos en la parte inferior. Pues ya saben ustedes el tema de cómo modificar los diferentes subobjetos. Entonces voy a 1, 2, 3 y 4.
y el resto ya lo harán ustedes. Y acá, el tema de la columna, pues eso ya lo hemos visto también. Lo único que voy a hacer es decirle river otra vez. En este caso, noten que puede que le esté dando las opciones de paralelo y perpendicular al plano, pero no la reconoce. Y la razón, recuerden, es que nuestra vista no está recortando el objeto. Entonces recuerden que nosotros cogimos nuestro corte y lo movimos para poder hacer el tema del pilote. En este caso lo voy a volver a mover a su posición original. Entonces en este caso ya teóricamente estaríamos cortando el objeto, lo cual implica que nosotros ya podríamos utilizar la herramienta de River y pues efectivamente se está comportando como tiene que comportarse. Entonces voy a colocar aquí mis flejes de manera perpendicular. Voy a colocar espaciado máximo cada no sé, cada X. Voy a utilizar la opción de editar a restricciones para poder darle un valor exacto a esto. Entonces le voy a decir que esto es menos 0.65 metros. Finalizo y ya con eso nosotros podríamos rematar con el resto. Entonces river perpendicular al cover, toco el objeto, le voy a aplicar el layout de espaciado máximo cada, no sé, lo que consideren ustedes necesario, editar restricciones y esta simplemente voy a ubicarla. Finalizamos. Cancelar. Pues, insisto, seguramente acá se volverán a unir se volverán a modificar las distancias entre los objetos, pero insisto, dejamos así. Y el tema de los otros conectores, pues ustedes ya también lo recordarán, simplemente es colocar los rivers. En este caso le voy a decir que yo voy a dibujar el sketch. Él me pregunta de qué objeto va a ser, entonces toco la columna y pues para los efectos del detalle que habíamos visto antes, seguramente mi sketch va a ser este. Finish. De una vez podría yo trazar el otro, pero pues digamos que lo único que quería era que gráficamente ustedes tuviesen presente cómo se hacía el objeto. Espaciado máximo, igual lo voy a aplicar cada 10 centímetros y en los states le voy a decir que lo muestre como sólido. Listo, pues más o menos con eso tendríamos nuestra zapata completa con su columneta, con su dado, pues faltaría replicar esta cosa al otro lado. Entonces,
copiar de midpoint a midpoint. Oh, la moví, no la copié. Control Z. Tengo que admitirlo que esto que estoy haciendo sí es pura experimentación. Nunca había tratado de copiar un river. Entonces no sé si funciona, pero bueno. Voy a moverlo, a copiarlo. Horizontalmente de centro a centro. Bien, funciona. Y sólido. Listo. Entonces ya teniendo nuestro objeto, voy a meterme aquí al 3D y voy a quitar la caja de sección. Quiero ver todas las geometrías completas. Y por otro lado, voy a entrar a configuración de links, insertar, manage links, para poder ocultar. No la voy a remover, simplemente voy a quitar la arquitectura. Seguramente aquí ustedes harían lo mismo con esto. Este sería viga 1, este sería viga 2 y ya. Y en este caso, pues lo que yo voy a hacer es voy a agrupar todos los objetos que pertenecen aquí a la cimentación, pero no con la herramienta de grupo, sino con la herramienta que ya hemos visto antes, la de assemblies. Y él me pregunta bajo qué categoría la voy a agrupar. Entonces yo le voy a decir que lo agrupe bajo Structural Foundations, bajo cimentaciones. Entonces le voy a decir que esto se llama dado más dos pilotes. Esta es la 001. No sé, por ponerle cualquier nombre. Y listo. Ya quedó agrupada. Y probablemente pues este objeto ya lo podemos copiar, ya lo podemos. Recuerden que aquí me está saliendo este aviso que dice que cualquier modificación que yo haga, cualquier cambio, va a generar o va a hacer que él me cree otra. Entonces seguramente esto ya no se va a llamar Zapata 001 sino Zapata 002. Pero bueno, voy a copiar estos dos objetos. De nuevo la advertencia. Y seguramente pues aquí me bastaría con coger una de estas cosas y decirle, qué sé yo, rotar. Uh, Tengo ya los aceros en todos mis objetos. Seguramente la parametrización de los mismos es exactamente igual. Sin embargo, noten que por defecto aquí el sistema de representación vuelve a cambiar a solo líneas. Esto es por una de las cosas que preguntaron en alguna sesión anterior y el manejo del peso de los archivos. Pero bueno, digamos que al respecto no hay mayor inconveniente. Ya saben ustedes que pueden empezar a
a manipular todo esto con las herramientas de plantilla de vista que vimos en nuestra clase de estructura. Y digamos que acá lo único que yo tendré que hacer es, vamos a entrar aquí donde dice Assemblies, un nuevo desplegable, un nuevo paquete, un nuevo listado que el programa me creó en el navegador de proyectos que no existía hasta que yo creé mis objetos. Noten que acá él me creó un segundo assembly, eso fue cuando hice esta rotación, y la razón por la que lo hizo es porque esta viga y esta viga se unen a esta columna de una manera diferente, generando un cambio de geometría. Pero bueno, voy a coger la 001, que es esta, mi zapata 1, esta sería la zapata 2, esto después ustedes lo pueden etiquetar también. Aquí les recomendaría que le peguen un repaso a todas las clases anteriores que ya hemos hecho. Y voy a seleccionar el objeto o voy a decirle acá clic derecho, cualquiera de las dos opciones es igualmente válida. Y voy a decirle al programa que me cree vistas, crear views, crear vistas. Entonces él me pregunta, ¿qué vistas necesita? Por defecto él me crea un 3D, la planta, corte longitudinal y transversal y las diferentes elevaciones. De pronto esta no se necesita. Mm, Al final me pregunta por un listado de partes, por un listado de materiales, por un listado de columnas estructurales, por un listado de cimentaciones y por un listado de los refuerzos. Entonces yo podría incluir toda esta información y aquí abajo, pues él me pregunta, también le voy a incluir una hoja. ¿Qué hoja? Por defecto no está seleccionando ninguna. Esto ya lo vimos en rótulos. Ustedes pueden seleccionar su familia de rótulo que ya tienen cargada. Y lo único que hace el programa es, vamos a trabajar sobre este pequeño icono. Me permitiría crear mi hoja 1, o bueno, ya está creada. Entonces aquí nosotros seguramente modificaríamos todos los parámetros que necesitamos. Uh, pero ya me permitiría arrastrar a escala 1:20 el 3D, corte A, corte B, elevación 1, elevación 2. El resto no les voy a meter, no es que sean muy diferentes. Uh, Planta. Seguramente esta planta equivale a este corte, donde no estoy cortando nada. Entonces recuerden que ustedes pueden entrar a cualquier vista y simplemente mover esa referencia. Entonces la voy a mover aquí, bastante más arriba. Y pues ahí estamos viendo el dibujo de mi planta modificado. Uh, Listado en materiales. Concreto fundido en sitio y concreto fundido en sitio. Entonces tengo 0.54 metros cúbicos y 1.3 metros cúbicos. Listado de partes. En este caso, cada, cada familia de refuerzos la va a contar como una parte. Aunque de todas formas aquí está el listado de refuerzos. Uh, la tabla de columnas estructurales, cuántas columnas tengo. Y la tabla de cuántas cimentaciones tengo. Entonces, esto es bastante fácil
y bastante rápido para lograr un más o menos plano estructural. Entonces, es un muy buen resultado. Obviamente esta información no sirve de nada. Tengo Rivar 1, 1, Rivar 1, 1. Entonces, aquí vale la pena mencionar que en cualquier punto ustedes pueden meterse a su listado y pues obviamente adicionar o quitar campos. Entonces yo puedo decir, añada por favor el diámetro y la longitud total de cada barra. Entonces aquí ya me está diciendo pues, los diámetros y yo con esta información pues evidentemente podría decirle, qué sé yo, calcúleme totales y a la longitud total, permitir el cálculo total para saber que necesito bastantes 208 metros de refuerzos lineales. Si quieren ustedes podrían añadir aquí una fórmula extra para poder aumentar un porcentaje de desperdicio y pues seguramente esto ya es una información que ustedes pueden llegar a utilizar en obra. Entonces, uh, digamos que hasta acá la parte de concretos vamos a dejar la sesión anterior como una abrebocas a la herramienta y vamos a decir que esta es nuestra sesión de concretos. Pues tristemente por efectos de tiempo no pudimos detallar tanto como lo hicimos la sesión anterior, pero bueno, digamos que aquí ya tengo suficientes herramientas. Uh, y como ya tengo mi estructura, uh, voy a crear un 3 de nuevo. Noten que gráficamente no se ha subido el peso del archivo, está a nivel medio y si nosotros aplicamos malla de alambre, pues ahí están todos los refuerzos. Aquí lo que voy a hacer es entrar a mi planta 1 y vamos a empezar a cargar objetos metálicos. Entonces voy a cargar, perdón. Listo, voy a cargar aquí vamos a empezar con columnas, después vamos a colocar las vigas, entonces las podríamos cargar todos de una vez desde el apartado de columnas estructurales. Aquí lo que voy a hacer simplemente es, pues me doy cuenta que no tengo mayor información, solo tengo las columnas rectangulares de concreto que cargamos para hacer la cimentación. Entonces le voy a decir cargar familia. Y en cargar familia, una recomendación que les voy a hacer es utilicen pues, la carpeta de siempre, USmetric, columnas estructurales. Eh, Vamos a buscar metálicas. Aquí hay una carpeta que se llama AISC 14.1. Recomendado, utilicen estas. No me preguntan la razón, pero a veces las familias de conectores fallan con cualquiera de estas otras. Entonces, repito, mi recomendación es utilizar cualquiera de estas. Ahí tienen todas las formas básicas que ustedes necesitan. Los perfiles en I, en H, HSS, Hollow Structural Section, que son los perfiles tubulares huecos, los ángulos en L, en fin, ahí hay de todo un poco. Entonces, para mis efectos, yo voy a cargar esta, que es simplemente el típico perfil cuadrado. De mi catálogo de objetos, pues voy a buscar cuál es el que necesito. Entonces voy a utilizar de pronto este de 30 centímetros por 10 centímetros. Y pues no sé, aquí ustedes no necesariamente tienen que seleccionar uno, pueden seleccionar varios.
En este caso lo estoy haciendo con control. Voy a decirle abrir. Y ya tengo mis columnas cargadas en el proyecto. Les recuerdo, ah, verifiquen que no lo estén colocando hacia arriba, perdón, hacia abajo, sino hacia arriba. Entonces ya con esto mis columnas quedarían de piso 1 a piso 2. Y pues voy a seleccionar, bueno, esa sección está bien. Le voy a decir aplicar en los ejes. Finish. Ahí ya con eso tendría este objeto. Vamos a decirle nivel de detalle fino. Y en piso 2, pues lo mismo. Voy a decirle vigas. Ahí está la de concreto, entonces cargar familia. Buscamos columnas estructurales, ¿no? Aquí están las vigas perdón, metálicas. Y voy a utilizar las mismas, yo creo. O un elemento en C. Bueno, no importa. Cualquiera. Ustedes pueden experimentar después. Voy a colocar estos. Y voy a colocarlas en automático con la opción de ubicar sobre las grillas. Finalizo. Y ya quedaron. Les recuerdo que esto ocurre por el nivel de detalle bajo, que ustedes no están viendo los objetos, o en su defecto revisen la clase sobre estructuras. Ahí hablo también del rango de vista para que ustedes puedan ver y modificar los parámetros de vista en este plano. Entonces aquí voy a colocar yo otra viga. Vamos a colocar, qué sé yo, un pequeño balcón. Y una aquí en la mitad. Solo cargué una. Ok. Listo. Entonces ya con eso yo tendría mi objeto estructural metálico. No es gran cosa, pero digamos que acá me sirve para ver muchos elementos. Tengo una conexión columna con dos objetos, tengo una conexión viga con viga, pues digamos que el único caso que me faltaría es columna con columna, pero ese no tienen problemas. Ah, o incluso si ustedes quieren también podrían utilizar, por ejemplo, voy a ir a la vista, esto sería east, o podrían hacer un corte, no sé. Ah, y utilizar braces. En este caso, bueno, ¿qué eje lo voy a dibujar? En el eje 4. Voy a crear uno de estos arrastramientos sobre mi eje 4. Y pues lo único que necesitaría yo es crear mi diagonal o mis diagonales, es decir, esto no tiene que estar amarrado uno solo uno, perdón, no tiene que estar amarrado únicamente a la creación de un objeto, esto depende ya más de su diseño estructural, pero bueno, el caso es que ahí está. Primero lo primero, vamos a revisar aquí un pequeño inconveniente que ocurre y es esta distancia de separación. Ustedes cuando tocan el objeto se dan cuenta que el eje efectivamente está llegando hasta el eje del otro, sin embargo esto es una distancia que les permite retroceder o extender la geometría.
Cuando yo hago esta modificación, pues evidentemente acá tenemos un pequeño inconveniente, se están montando los dos objetos y esas modificaciones antes en las versiones anteriores de 2018 para abajo requerían que yo fuera a la pestaña de modificación. En la versión 2019 ya incorporaron esta ventana que se llama Style, que sirve exactamente para lo mismo. Lo único que voy a hacer es un cope, es un acople. Uh, Estos son cortes paramétricos, entonces digamos que todo esto correspondería a una subherramienta, a un módulo estructural diferente del programa. Entonces lo más probable es que la primera vez que lo ejecuten se tomará un tiempo mientras carga. Y una vez cargue, ustedes ya podrían decir corte este con este, enter. Ahí está mi conexión. Escape un par de veces. Y pues lo que realizaría él sería este corte. Le voy a decir control Z un par de veces. Porque si ustedes se dieron cuenta ahí salió como un palito con un círculo en la esquina. Eso significa que estaba creando un conector de estos. La manera tradicional, a la antigüita, pues nosotros siempre vamos a poder decirle extender vigas y columnas o podemos decir cope. En este caso le voy a decir que recorte esta con esta y la modificación la hace muchísimo más rápido. No me generó ningún conector, pero bueno, digamos que para efectos generales, para efectos gráficos funciona. Aquí lo que yo tendría que hacer simplemente es decirle voy a tocar este objeto y en los parámetros estructurales hay una cosa que se llama distancia de corte, el cope, distancia de cope son 2 centímetros. Entonces de pronto este pequeño destijere que le hace al alma, que le hace, uh, puede llegar a ser bastante grande. Entonces ustedes acá pueden jugar un poco también con esa distancia. La voy a reducir a 1 centímetro y pues ahí estamos viendo la modificación. Entonces es bastante sencillo. En un caso como este, igual ustedes pueden hacerlo con la herramienta de Steel, de coloque uniones. Lo mismo, él les va a envolver ahí en una cajita y les va a generar la conexión. O con las herramientas tradicionales también pueden hacerlo. Aquí hay un botón que dice unión de vigas y columnas. Entonces yo puedo decirle recorte este, extienda este o extienda los dos. Y ahí tengo yo mi conexión creada. Entonces digamos que estas son formas un poco más tradicionales de generar el objeto. En un caso como este, que es lo que a nosotros nos importa en este preciso instante, eh, vale la pena tener algo de cuidado. Voy a guardar de una vez mi, mi proyecto porque seguramente la primera vez que nosotros utilizamos esta herramienta puede llegar a, de nuevo, subir el peso del archivo, puede llegar a, no sé, generar algún inconveniente. Entonces, en las versiones 2018 y anteriores, requería que ustedes buscaran en la página de Autodesk un plugin que se llama Structural o Steel Connections. En la versión 2019, con las actualizaciones 2020 y 2021 ya están acá prendidos. Si por alguna razón ustedes no ven alguna pestaña que vayan a necesitar, lo más probable es que puedan entrar a File Options, Archivo Opciones, y bajo el apartado de interfaz de usuario, ustedes se darán cuenta que acá yo puedo coger y prender o apagar, por ejemplo, tuberías, herramientas de análisis o, en el caso, las pestañas de estructura, la pestaña Steel puede estar apagada. Entonces, no, no necesariamente tienen que desinstalar el programa, volverlo a instalar, porque seguramente si en la primera versión esta pestaña estaba oculta o estaba apagada, pues en su reinstalación les va a ocurrir lo mismo.
Entonces, antes de perder tiempo haciendo ese tipo de procesos, revisen simplemente que, que, pues que la pestaña está activa. Ah, ok, entonces ya en este punto, mm, si yo hago clic en conexión, lo más probable es que me salga una conexión genérica y cuando yo le diga conécteme esto con esto, enter, pues me va a volver a salir esa línea con el circulito y pare de contar. Ya, eso es toda la conexión. Control Z. Lo que nosotros vamos a hacer en este punto es, nos vamos a meter primero aquí a la configuración de los conectores, que es el menú contextual. Y acá él les está diciendo qué tipo de conectores hay. Entonces hay vigas, uh, punto de finalización con punto de finalización, hay conectores de viga columna, hay conectores de los bracings, los arrastramientos en diagonal, hay misceláneos, entiéndase genéricos, lo que sea con lo que sea. Perlines, conexiones tubulares. Entonces acá ustedes pueden buscar lo que necesiten. En este caso yo lo primero que debería hacer es colocarle una petina base a este objeto. Entonces colocaría yo placa base. O pues ustedes podrían seleccionar todo el catálogo y añadirlo. Pues ya una vez cargada la herramienta se dan cuenta que esto es bastante fluido, bastante rápido. Y lo único que yo debería hacer es decirle conexión. Ya no voy a utilizar la conexión genérica, sino voy a utilizar vamos al comienzo que era donde estaban, la placa base. Y ahí primero les voy a recomendar dos cosas. Primero, dejen el puntero del mouse ahí encima hasta que vean las imágenes y después déjenlo todavía más hasta que vean ahí abajo la ventana de ayuda. ¿Por qué? Porque aquí les dice qué tipo de placa puede colocar. Yo voy a colocar esta que es la genérica. Pero si ustedes se dan cuenta, ahí dice orden de selección. Primero, la columna. Pues obviamente aquí no tengo mayor inconvenientes. Solo tendría que seleccionar esto y decirle enter. Porque mi selección ya estaría completa. Uh, aquí en la parte inferior se empieza a activar una cosa que se llaman procesos. Procesos de fondo. Background process. Pero cuando ya me voy a nivel de detalle fino, pues seguramente estoy viendo los conectores que necesito con la posibilidad de que yo seleccione este objeto y empiece a modificar parámetros o a personalizar. ¿Qué parámetros puedo modificar? Entonces aquí yo tengo el espesor de la placa, puedo modificar el layout, puedo modificar las esquinas, si quiero que estén, no sé, fileteadas, si quiero que tengan alguna perforación. Entonces aquí él me ofrece la posibilidad de seleccionar cada una de las esquinas y hacer los diferentes cortes precisamente para los despieces. Aquí también me permite seleccionar lo que más me importa, que son los anclajes. Entonces ahí me está diciendo que son anclajes de 3/4, me está diciendo profundidad, me está diciendo las... ¿dónde está? Esto. Me está diciendo las distancias entre las diferentes perforaciones. Me está diciendo que tengo dos perforaciones, me está diciendo que tengo una distancia de 25 centímetros que yo podría empezar a modificar. Y así sucesivamente nosotros vamos a generar nuestro objeto mucho más típico, mucho más personalizado en función de lo que nosotros estamos haciendo al interior de nuestro proyecto. Noten que aquí yo tenía este distanciamiento de 25 centímetros, lo que implicaba que el perno estaba justo sobre el elemento metálico vertical, sobre la columna. Entonces acá al reducir un poco esta distancia, pues evidentemente ya corregimos este pequeño inconveniente. Aquí no hay botón de aplicar y aceptar porque pues, ahí está.
Tienen pletinas adicionales y rigidizadores, entonces en caso que ustedes quieran colocar alguno de estos objetos, un anclaje acordante, pues lo pueden hacer. Uh, digamos que esto también ya depende mucho de sus conocimientos a nivel estructural, pero bueno, uh, yo podría decirle, por ejemplo, coloque un rigidizador a uno o dos lados y pues empezar a cambiar las modificaciones. Voy a eliminar y voy a cerrar esta cosa. Entonces, virtualmente voy a repetir el tema de conexión. Ya cogí placa base, entonces voy a seleccionar mis objetos, enter. Oh. Control Z un par de veces. Esto se tiene que hacer uno por uno. Aquí la embarré. Entonces vamos a decirle conexión a este objeto. Noten que hay un punto en el que se ve como, oye, ¿será que no la hizo? Pero después de un tiempo empieza a aparecer. Como les decía, esto hace parte de un plugin que trabaja por fuera. Entonces cuando yo hago esto, aquí empieza a activarse esta cosa que se llama background process, procesos de fondo, y pues ahí es donde él empieza a realizar estas diferentes operaciones. Pero ya con eso nosotros tenemos nuestras, más o menos nuestras conexiones. Esto se ve bastante bien, bastante interesante. De nuevo aquí tendría yo que mover mis objetos. Ustedes ya saben que me basta con modificar parámetros y empezar a afectar las diferentes dimensiones. Entonces aquí está. Vamos a reducir la distancia de 25 a 20. Y ya quedó mi corrección. Por ejemplo, revisemos un poquito esta entidad. Ocurre exactamente lo mismo. Necesito conexiones de cortante o conexiones de momento. Aquí el programa me ofrece cualquiera de las dos. Y pues ya sabemos que también me está ofreciendo opciones un poquito más genéricas. Entonces, en este caso yo voy a buscar conector de viga columna. Aquí está, por ejemplo, un conector de momento viga con viga. Conexión de perlines no. Este podría funcionar, una conexión a momento. Entonces, noten que voy a volver a seleccionarla. Recuerden lo que les estaba diciendo. Dejen el puntero del mouse hasta que les salga la ventana de ayuda y después déjenlo todavía más. Entonces, en este caso, conexión de momento, me está diciendo orden, primero seleccione la viga y después el elemento a conectar. Entonces, noten que aquí ya está generado el proceso. Esperemos un tanto mientras el background, el proceso de aplicación en segundo plano termina de hacer la conexión, pero bueno. Vamos a buscar entonces mientras tanto otro tipo de conexión. Vamos a buscar una pernada. Esta podría ser una conexión acortante. Vamos a unir esta con esta. Me está diciendo que todavía no ha terminado el cálculo, no ha terminado este proceso, es decir, todavía no me he generado este, entonces espérese.
Ahí está generando mi conexión. Y pues esta pelotica debería estar dando vueltas. Entonces dice que no hay procesos de fondo. No sé por qué no lo hizo, pero bueno. Tratemos en otro lugar. No, al momento no. Escape. Quería un conector acortante. Entonces esperamos y después de que termino, pues ahí ya hizo todo el proceso. Y repetimos entonces con otra conexión. Vamos a seleccionar la misma. Esta con esta. Enter. Y ahí están mis conectores. Hagamos por ejemplo estas. Busquemos otro tipo de conector. Uniones de uniones de tramos de vigas, ahí también están. Conexiones, estas son las mismas placas bases, pero para perfiles tubulares. Entonces digamos que el catálogo es muy extenso. Mi recomendación en un comienzo es solamente seleccionen lo que ustedes saben que van a utilizar. Pero si no, de todas formas siempre van a poder cargar todo, aunque esto es como un gran catálogo, se van a demorar un buen tiempo buscando qué necesitan. Ok, vamos a colocar cualquiera. Ya digamos que hemos perdido un buen tiempo. Vamos a colocar la misma conexión acortante. Entonces voy a seleccionar 1, 2, Enter. Ahí está el destijere, ahí está la platina. Y vamos a colocar otro igual. 1, 2, Enter. Ahí está diciendo que él me estaba haciendo una perforación, un recorte paramétrico. Entonces recuerden que aquí yo había hecho uno manualmente, lo único que hizo fue convertir ese manual en un recorte paramétrico también. Entonces todos estos cortes que en su momento yo había hecho manualmente, pues lo más probable es que se pierdan para ser adaptados precisamente a la herramienta de conexión. Entonces, lo mismo acá implicaría que nosotros tendríamos que buscar otro tipo uh, de elemento. Vamos a colocar esta con esta. Y dejémoslo trabajar un rato. Ok, yo creo que la única medio rara que me falta es esta. Y tengo que admitir que le tengo algo de pánico, porque estas son las que más inconvenientes suelen presentar, porque pues digamos que hay muchos objetos que se unen, pero bueno. De nuevo voy a entrar a conexiones estructurales, voy a buscar en mi catálogo y vamos a buscar dónde están esos carteles, esos rigidizadores. Aquí están los objetos tubulares.
aquí está. Entonces aquí él me está diciendo precisamente que yo puedo empezar a unir varios objetos. Esta es precisamente la que necesito. Él me ofrece en este caso, en este catálogo, dos objetos. Primero puede ser solo la cartela o en este la cartela con una copla adicional. Esto ya depende de lo que ustedes quieren hacer. Esto depende mucho de lo que ustedes quieren lograr. Conectar dos elementos o una conexión simple. Entonces vamos a tratar con esta. Vamos a tratar la primera. La que es simplemente generar la cartela, generar el objeto de unión. Insisto, regla número 1, dejen el mouse hasta ver el preview y después déjenlo todavía más hasta leer el orden de selección. Ahí les está diciendo orden de selección, primero la columna, segundo la viga y tercero la diagonal. Esto es importantísimo. Entonces primero la columna, aquí abajo les está diciendo control para añadir, después la viga y después la diagonal. Cuando ustedes ya terminan el proceso de selección, noten que acá les está diciendo objetos de entrada y está precisamente seleccionando el orden en el que fueron seleccionados, o les está mostrando el orden de selección. Entonces lo único que yo voy a hacer es presionar enter y esperar a que el programa haga su trabajo. Ahí ya se están empezando a ver fantasmitas de los objetos. Ahí ya quedó creado el objeto. Perfecto. Vamos a ver si hay alguna conexión que me permite hacer esto. Aunque realmente creo que esto está mal, esta viga debería estar llegando hasta este nodo, no hasta el centro, pero bueno. Sí, creo que sería exactamente lo mismo. En fin, yo juraba que había una que se llamaba base o algo así. Oh, aquí es. Entonces, orden de selección, columna 2 la placa base y 3 la diagonal. Entonces, 1, columna 2 la placa base y 3 la diagonal. Ahí empezó ya con un warning. Aparentemente hay algo que no puede ser, pero en fin. Entonces, pues nada. Ahí mientras esta cosa piensa, seguramente no es error del programa, es error mío, como si esto debería llegar mucho más arriba. Pero bueno, el caso es que más o menos este es el funcionamiento completo de las conexiones metálicas. Mi recomendación es que empiecen a explorar el funcionamiento de cada uno de estos elementos, porque primero es mucho lo que ustedes pueden lograr a nivel de modelado y segundo es mucho lo que ustedes pueden llegar a parametrizar con esta clase de entidades. Una vez nosotros ya tenemos la conexión, pues lo único que vamos a hacer es guardar nuestro archivo estructural y seguramente la próxima sesión vamos a empezar a hacer un proceso de coordinación. Entonces ya les había dicho, vamos a coordinar los archivos internamente con Revit y vamos a coordinar los archivos externos con Navisworks.